Hola, hola. Ya se están conectando, ya tenemos dos personas conectadas y vamos a continuar. Verificaremos que se está grabando y sí, estamos grabando. Muy bien, continuamos entonces. Esta falla externa se refiere a la presencia de armónicos que, como habíamos dicho, genera corrientes parásitas en los núcleos del rotor y el estator y generan calentamiento, también generan vibración y generan ruido. Eh, ese es el efecto de la existencia de armónicos en los voltajes de alimentación al motor. ¿Qué más tenemos? Tenemos eh, arranques excesivos, ¿no? Aquí no está denominado en la diapositiva. Esto es de arranques demasiado largos o arranques repetidos, ¿no? ¿Qué pasa en el arranque? El arranque es la condición más dura para el motor, es cuando está empezando a mover la carga que tiene conectada en su eje y una vez que logra vencer esa carga, empieza a girar a la velocidad de sincronismo de carga de la carga con la velocidad del motor. Entonces, esta es la ecuacióncita de un tiempo de arranque, donde están la inercia de toda la masa en movimiento, incluye la del rotor y la de la carga conectada. Y esto es importante. Este es el par motor, este es el par resistente. En el momento en que ya el par motor igual al par resistente, entonces ya tenemos una condición de giro o de velocidad nominal. Entonces aquí podemos calcular cuánto vamos a tardar en hacer un arranque. ¿Sí? Aquí tenemos una, la duración de cuánto dura un arranque en función de la corriente de arranque y la corriente nominal. Por ejemplo, es bien común decir que la corriente de arranque es 7 veces la corriente nominal, ¿no? Para ese tipo de arranque, si mi carga, motor y el conjunto se toma 7 veces de arranque, debería arrancar aproximadamente en seis segundos. A ver cómo está dividido esto. 5, aquí está medio raro esto. Aquí le falta una división. Es aproximadamente 6 segundos, ¿sí? Así no les debería tomar más tiempo. Si le tomase más tiempo, entonces ya estaríamos hablando de una condición anormal y el sistema de protección debería detectar. Eh, en cambio, si yo solamente acepto que sea 5 veces mi arranque de corriente o mi corriente de arranque respecto a la nominal, ¿no? 5 veces la corriente nominal, hasta 10 segundos podría tomarme ese arranque. Entonces, si nos pasamos de ese tiempo, vamos a sobrecalentar el motor. Y si tenemos arranques seguidos, entonces vamos a someterlo a una condición igual de riesgosa. Listo, finalmente las fallas externas, ¿no? Que ya no tienen que ver ni con la red ni con el mismo motor. Son estas dos principalmente, bloqueo del rotor y sobrecarga. Cuando se bloquea el rotor, pues estas ya son condiciones muy extremas, excesiva contaminación, por ejemplo, cuando llega a bloquear esto. Por ejemplo, en minería, en una bomba que tenga una falla, deja salir pulpa que se solidifica, está como cementado aquí y cuando yo le doy a arrancar ese motor no se mueve, porque el estator que estamos viendo aquí abajito se pegó con el rotor. El rotor entra en este hueco, no está aquí en la foto, ¿no? Este solo es el estator. Y si se pegó, entonces por más que yo le dé a arrancar ese motor, nunca va a arrancar. Y vamos a tener lo que se ve aquí. Aquí se ve este bobinado totalmente recalentado porque ha sufrido un daño así de ese tipo, ¿no? No se movía el rotor, entonces tuvo que hacer su máximo esfuerzo el motor. Eh, el motor es una máquina muy, muy noble que va a intentar mover la carga que ustedes le pongan, aunque tenga que morir en el intento. O sea,
aunque tenga que llegar a esto, a quemarse. No va a distinguir por sí solo que no puede hacer esa maniobra. Entonces acá hay algunos datos interesantes. Cuando está el rotor bloqueado, es como si estuviese en arranque, pero nunca arranca porque nunca se mueve, así que, por ejemplo, para el clásico de 7 veces la corriente nominal, estamos haciendo circular 7 veces la corriente, pero eh, por un tiempo muy grande, hasta que se queme el motor. Y se va a quemar rápido, se va a calentar rápido porque el ventilador también va a estar bloqueado, ¿no? Generalmente está asociado a la cola del rotor. Es un ventilador que refrigera la parte del estator. Y al estar bloqueado, pues no va a ventilar, nadie va a ventilar nada. Y aquí un dato interesante, la temperatura de un rotor bloqueado puede llegar hasta 350 grados fácilmente, ¿no? Que va a fundir cualquier bobina. La otra condición es sobrecarga. Bueno, y un rotor bloqueado no solo es porque se pegue, como les di en el ejemplo, no puede haber muchas otras causas. Falla, digamos, en el reductor de velocidad, o si esto mueve una correa y la correa se quedó bloqueada por ahí y no puedes mover la correa, pues igual el rotor se va a bloquear, y etcétera, no puede haber muchas causas. Una sobrecarga eh, es un incremento del par resistente, o sea, si esto está diseñado, no sé, para mover un elevador de 2 toneladas y por alguna condición más adversa o de falla, qué sé yo, le damos 4 toneladas, le duplicamos su carga. ¿Qué va a pasar? Lo estamos sobrecargando al motor. El motor, como les digo, es noble, va a mover, va a intentar hacer el movimiento hasta que por un sobrecalentamiento entre en falla y deje de funcionar el motor, ¿no? Se calientan los devanados, se funde el aislante y empiezan a contactarse las bobinas entre sí y ahí se produce la falla por sobrecalentamiento. Sí, es un cuadrito que lo pueden revisar a detalle. Se detalla o se clasifica los tipos de falla que hay, de cortocircuito, pico de tensión, etcétera. Las causas generales, por qué ocurren estas fallas y los efectos que tiene en el motor, ¿no? No, bueno, los efectos en realidad y aquí las consecuencias en el motor. A ver, vamos a mirar el primero y los otros se los dejo para que los revisen. Cuando hay un cortocircuito es que hay contacto entre dos fases o una fase del neutro o entre devanadas. ¿Qué produce este cortocircuito? Produce picos de corriente, produce fatiga electrodinámica en los conductores y en el motor su consecuencia es destruir los devanados, ¿no? Y así está clasificado. Esto es importante que conozcan si van a trabajar en una planta industrial o en algo así. Esto lo tienen que tener ustedes bien aprendido porque la mayoría de las fallas se pueden explicar con algo que está en esta tablita. Bueno, todo ese preámbulo era para explicar esto, ¿no? O sea, para ver que hemos dicho que la temperatura es el principal enemigo del motor y esa temperatura se puede prevenir con este tipo de relecitos, ¿no? La norma boliviana hemos visto que nos divide y nos dice que tenemos que tener un elemento de sobrecarga y un elemento de cortocircuito. Entonces es bien común esto, ¿no? Aquí arriba va el guardamotor mismo y esto se acopla a la continuación de ese equipo y es el relé de sobrecarga. Y esto se parece mucho a la curva de la protección ANSI 51, si se acuerdan, era protección de tiempo inverso. Es igualito. ¿Qué tiene que prevenir esto? Que haya sobrecarga en el motor, ¿no? El efecto de la sobrecarga va a ser un incremento en la corriente. Estos son los conductores principales, acá están las fases ABC, y va a detectar esa sobrecorriente y por el efecto térmico que tiene esa sobrecorriente, va a decidir si hay o no sobrecarga este elemento. Aquí tenemos una especie de cruz. Esta es la parte de regulación del motor, o mejor dicho, no del motor, del relecito de sobrecarga.
No, si este relé de sobrecarga es, por ejemplo, de 10 amperios, aquí yo le puedo regular a 1 y eso significa 1 nominal, o sea, 10 amperios. Si le pongo 1.5, entonces es 1.5 veces su nominal y serían 15 amperios. Si no lo recuerdo, llega hasta 4 máximo, pero eso ya depende del modelito del relé. Y estos son los botoncitos para habilitarlo o deshabilitar. Si presiono el rojo, hago la apertura del circuito y si presiono el verde o el azul como está aquí, está habilitado este elementito de protección. Entonces funciona así. Ahora, ¿qué pasa aquí? Por ejemplo, para un valor de 1.05 la corriente nominal, porque así es esta nomenclatura, es por unidad, o sea, respecto a la nominal, nunca opera. Por ejemplo, para 1.2, que sería un 20% de la corriente nominal, ya tenemos, dependiendo la clase del elemento de protección, tenemos un tiempo de apertura mayor a 20 segundos aquí, en este otro caso para clase 20 de 30 segundos aproximadamente, y para la clase 30 unos 38, 39, capaz que hasta 40 segundos, ¿no? En ese tiempo va a actuar. Entonces, esta protección no es instantánea, o sea, no es rápida. Si ven los tiempos que están aquí al lado de estos gráficos, son tiempos largos. Ahora, ¿cómo es la corriente de arranque de un motor? A ver, vamos a intentar dibujar aquí. No sé si se pueda. Sí, sí se puede. A ver, aquí voy a hacer una curva de arranque del motor. Sube la corriente hasta, ahorita vamos a ver hasta cuánto subió. Y se queda funcionando así. Esto que he dibujado en rojo es lo que pasa con la corriente cuando yo le doy, a arrancar al motor. Vamos a cambiar aquí el puntero láser. De una corriente cero, este es el eje de las corrientes, está aquí abajo. Una corriente cero sube hasta su corriente de arranque, que según mi dibujo más o menos es 7 veces. Miren qué coincidencia. Le he pillado al 7 veces la corriente nominal, que es clásico. Y después de esa corriente pico de arranque, empieza a disminuir porque empieza a girar el motor con la carga acoplada y luego se queda funcionando en la corriente nominal, ¿no? Que para este gráfico correspondería a un 1 aquí abajito, ¿no? El 1 es la corriente nominal. Entonces el relé de sobrecarga tiene que permitir el arranque del motor. Entonces permite esa corriente elevada y luego continúa en el régimen normal. Si hubiese una sobrecarga, esta corriente nominal empieza a meterse en esta zonita ya de protección y dependiendo de cuán grande sea, digamos un 50% de carga, que sería 1.5% del nominal, ya va a tener un tiempo de apertura. Eso en cuanto a la protección de sobrecarga. Ahora, ¿qué tipos de protección más hay? Este relecito es un relé de sobrecarga, hace lo mismo que el otro, solo que es electrónico, ¿sí? Entonces es más pequeño, no tiene elementos móviles ahí adentro, no tiene bobinitas, no tiene nada de eso. Pero hace básicamente lo mismo. Pero este tipo de relés se pueden colocar en estas entraditas, en este sector tienen unos inputs para poner este tipo de accesorio. ¿Qué es esto? Este es un adicional para una protección de sobrecarga que está relacionado con los famosos PTC, los PTC 100, por ejemplo, son resistencias variables con la temperatura. En motores importantes o bastante grandes, no podemos esperar que este elemento de sobrecarga esté viendo si hay o no hay calentamiento, porque esto indirectamente monitorea el calentamiento. En motores especiales o grandes o de mucha importancia, en el mismo bobinado del estator se colocan resistencias variables con la temperatura, o los RTDs,
En este caso tenemos un PTC que se comporta de esta manera. Este punto es su temperatura normal de funcionamiento, el TNF acá. Y si la temperatura sube más, entonces vean cómo se produce una subida bastante grande de la resistencia que tiene este elemento, ¿no? Y esta escala es logarítmica, miren, aquí estamos con 20, 250 y aquí 1330 y 4000. Pues apenas pasamos de la temperatura de funcionamiento normal, tenemos una subida abrupta. Entonces, esta subida abrupta se conecta a este tipo de accesorios para la protección de sobrecarga y mediante este dispositivo vamos a producir el corte de la alimentación al motor. Mientras que cuando está a temperaturas más bajas tenemos un comportamiento variable, sí, pero no tenemos una subida abrupta de resistencia. Entonces, de esas dos formas, ¿no? Recapitulando, un relé de sobrecarga y en motores importantes, resistencias RTDs o PTCs en los bobinados. ¿Sí? Actualmente tenemos elementos como este que hacen todo este conjunto de maniobras. Tienen el seccionamiento visible acá, tienen monitoreo de datos, voltajes y corrientes. Aquí mismo está integrada la protección de sobrecorriente y la protección de sobrecarga. Todo en un solo elemento, pero como que en módulos separados, ¿sí? Entonces, cumplimos la norma boliviana, sí, porque cada tiene elementos especializados para cada cosa, ¿no? No es muy común este tipo de protección, es bastante costosa, pero se puede ver en instalaciones importantes. Y por último, tenemos aquí el conocido disyuntor, pero este es un disyuntor especial para aplicación en motores y es regulable, ¿no? Este es bastante conocido por, por todos porque se utiliza bastante en la industria. Pero ¿qué ventajas tiene este o qué propiedades tiene? Que integra una protección de sobrecarga, como les había dicho, esta parte que es de tiempo inverso, e integra una protección de cortocircuito, que sería la parte casi horizontal. E inclusive se le puede ajustar una zona de, eh, de sobrecorriente temporizada o de cortocircuito, pero con un cierto tiempo de actuación. Entonces, eh, en esta parte de abajo tienen unos reguladores donde me permiten ajustar esta pendiente, como ajustarle el dial de la función 51. También me va a permitir ajustar el tiempo para si es que tengo la opción de poner sobre una protección de cortocircuito y el ajuste mínimo para un cortocircuito mayor, ¿sí? Entonces, esta forma, al igual que la otra, tiene que permitirme la corriente de arranque. Vamos aquí a dibujar otra vez el cómo es cómo es la corriente de arranque de un motor y tiene que poder entrar en lo que yo haga, ¿no? Entonces, el motor tiene que poder arrancar, me salió más chueca que la otra vez, cumplir el proceso de arranque y entrar en régimen de funcionamiento. ¿Sí? Entonces, si durante el arranque o durante el funcionamiento continuo la corriente sube demasiado, ya no está, ya no se va a gobernar, digamos, la protección no se va a hacer por la curva de sobrecarga, sino por la de cortocircuito. Y entonces todos estos valores son ajustables en este tipo de elementos. Sí, entonces esas son básicamente las formas de proteger los motores, ¿no? Sobrecarga, sobrecorriente y detectores de ausencia o presencia de fases
y el corte visible. Siempre el corte visible es importante, ¿no? Esta parte está dada por esta palanca, por ejemplo, ¿no? Este indicador nos va a decir si esto está activado o desactivado. Aquí al fondo, no sé si se ve, tiene un cero y aquí arriba tiene un 1. Si esto lo miro y está en cero, quiere decir que está cortado. Listo, y esto es lo último. Proteger los motores es básicamente mantener la industria en funcionamiento. Sea la industria que sea, sus motores son la pieza clave de todo el proceso. En transporte, en el teleférico, en una planta procesadora de leche, en una embotelladora, donde sea, los motores hacen el trabajo, así que tenemos que mantenerlos bien protegidos y bien mantenidos también, ¿no? Que ese es otro tema ya, ¿no? Una protección adecuada no solo es el diseño, sino también es un adecuado mantenimiento. Y con eso creo que terminamos. Sí, con eso terminamos, estimados. Si tuvieran alguna pregunta, tenemos tiempo, así que adelante. No, no hay nada. Entonces, con esto, adelante, adelante si quieren hacer alguna consulta. Inge, tal vez una pregunta. ¿Cuáles son las marcas más adecuadas para proteger los motores en relés, disjuntores y todo eso? Eso más o menos quería saber. Ya, las marcas más, más conocidas o las marcas estándar en protección de motores son ABB, que tiene unos buenos SMs, y Siemens, esos dos, digamos, ¿no? Porque no te olvides que no podemos o no se deben utilizar la protección térmica de un circuito, lo que ponemos en las casas, en los cuadros de distribución, esa protección no es adecuada para los motores, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de térmicos, Sika, no sé, creo que Chint también hay y otras marcas más. Esas para el motor no deberíamos utilizarlas. Tendríamos que siempre tenemos que buscar implementar un guardamotor y su relecito de sobrecarga. Entonces, eso vas a encontrar solo en las marcas que te dijo. ABB, hay Siemens, hay Schneider, y creo que por ahí se me está escapando una más. Pero son marcas bien conocidas, ¿no? No son marcas raras que tal vez están empezando a hacer ese tipo de productos, pero yo te recomendaría esas, ¿no? Las conocidas. Está bien, Inge, gracias. ¿Qué más? ¿Algo más? Vamos, comenten, comenten, aprovechen. Ya, jóvenes. Esta parte la hice más teórica porque si nos metemos a hacer algunos cálculos vamos a terminar haciendo lo mismo que lo que hemos hecho en sobrecorrientes, ¿no? Y el tema de motores es más conceptual, es más amplio como han visto. Y eso que lo que hemos visto es un resumen a grandes rasgos, pero es necesario que lo conozcan. Les voy a generar, como les había dicho en el grupo de WhatsApp, dos cuestionarios para que lo resuelvan y sea motivo de investigación, para que entren un poquito al internet, para que lean algunas partes precisas y esos me los van a presentar para la próxima semana. No sé cómo estamos en duración del semestre. ¿Ustedes tienen conocimiento hasta cuándo tenemos que tener ya evaluado este semestre?
Yo lo que sabía era hasta esta semana, no sé, pero todo ya culminado. Casi todas las materias ya hemos terminado. No sé, ¿a usted no le han informado nada? No tengo conocimiento. Tal vez lo han escrito, hay un grupo de la Asociación de Docentes, pero tendríamos que culminarlo. Me escribe uno de los compañeros, creo que está sin audio, dice que es hasta el viernes, o sea, hasta mañana tendríamos que terminar. Entonces, les generaré esos cuestionarios, no van a ser extensos, no van a pasar de 10 preguntas, van a ser conceptuales, hacen una investigación rápida y me los envían. Eso voy a evaluar porque ya no tenemos tiempo para hacer un examen. Entonces esos dos cuestionarios más entrarían a ser evaluados para la nota final y con eso estaríamos terminando. No sé si tienen alguna otra propuesta. No está bien, dije, solamente el horario en qué horario, hasta qué hora vamos a entregar y todo eso para que así lo podamos enviar a tiempo también. Ya, va a ser hasta estas horas también, hasta las 10 les voy a dar. O sea, mañana todo el día lo pueden hacer tranquilamente. Mañana les enviaría hasta antes de las 8 de la mañana y ya pues con eso podemos culminar. Tuviesen alguna duda o algo que no está bien explicado, no se entiende, me escriben nomás al WhatsApp, no tengan miedo. Bueno, jóvenes, entonces así quedaríamos y bueno, pues mañana estamos en contacto todavía. Muchas gracias por su participación y estamos en contacto. Gracias. Buenas noches.